Hola, saludos, bienvenidos al John y Letty Podcast, donde hablamos de tópicos de interés para el día de hoy. Sí, hoy en particular vamos a estar hablando acerca de los valores cristianos en el mundo de hoy, en esta serie de hecho, pero hoy particularmente vamos a hablar acerca de cómo han declinado los valores cristianos y qué consecuencias ha tenido eso para nuestra sociedad. Pero antes de comenzar hablando en el tópico del día de hoy, queremos darles las gracias por conectarse con nosotros. Apreciamos su tiempo. Le pedimos que le digan a sus amigos que se conecten porque vamos a estar hablando tópicos de interés para todas las edades. También escríbanos si tiene preguntas. Vamos a estar contestando preguntas acerca de este tópico o del tópico pasado. Así que no deje de escribirnos que queremos contestar sus preguntas. Así es. Sabe que hemos tenido un cambio en lo que son los valores de nuestra sociedad. Uno mira afuera y uno ve todo tipo de problemas, situaciones, turbulencia en la sociedad, en la política, en toda área. Y vemos que es porque ha habido un cambio de estándar. Muy sutilmente ha estado sucediendo algo. Antes había un estándar de moralidad y de vida que era basado en lo que es el punto de vista cristiano o de valores cristianos, pero mientras Dios se ha ido quitando de la sociedad, hemos visto un sustituto, y ese sustituto es un sustituto humano, es humanista, es secularista, y es un punto de vista que saca a Dios. Y como resultado vemos que en vez de tener un punto universal, absoluto de lo que es moral, de lo que está correcto, de lo que son valores, lo hemos sustituido por la idea del hombre. Sí. Y hoy las personas pueden pensar que esto está bien y pueden tener esto como un valor, pero de aquí a 3 años puede que cambien, de aquí a 5 años puede que cambien. Y muchas veces lo que vemos es que estos valores que se están promulgando hoy día no solamente no son de acuerdo a Dios, sino anti lo que Dios dice que nosotros hagamos. Y eso tiene una consecuencia en nuestra sociedad. Definitivamente estamos viendo un decline en lo que son los valores cristianos en toda nuestra sociedad alrededor de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es mirar las noticias y nos damos cuenta de eso. Pero si usted estudia la palabra de Dios, usted ve que esto no es solo de ahora, que eso viene, eso se ha repetido muchas veces en la historia de la humanidad. El experimento ya se ha repetido de esta situación. Así es. ¿Qué ha sido los resultados? Sí, si usted estudia la palabra, específicamente si usted estudia el libro de los jueces, si usted estudia los profetas, usted va a ver que cuando una sociedad le da la espalda a Dios y empieza a comprometer sus valores, lo que va a pasar es que va a haber un decline en la calidad de vida de esa sociedad, la calidad de vida personal, la calidad de vida de toda la sociedad, y se ve reflejado en muchas áreas de la sociedad. Por ejemplo, lo vemos reflejado en el área del gobierno, cuando le damos la espalda a Dios y comprometemos los valores de Dios. Vemos que el gobierno se vuelve corrupto, vemos que la sociedad se vuelve corrupta. Eso también afecta lo que es el hogar, la familia, lo que es la condición de la familia, y lo vemos en estos momentos. Afecta también la educación, porque ya no se empieza a educar de acuerdo a los valores de Dios, a los valores cristianos, sino otros valores, aún contrarios a la palabra de Dios. Todas esas cosas afectan la sociedad en que vivimos, y por eso vemos las cosas que estamos viviendo hoy en día. Yo diría que si uno se pone a leer los libros de los profetas en el Antiguo Testamento y hasta de los profetas menores, usted se va a quedar sorprendido pensando que puede que estén hablando prácticamente del mismo día de hoy, aunque haya estado hablando de cosas que sucedieron 1000 años atrás, 2000, 3000 años atrás, casi 2500, digamos, por ahí. De tiempo. ¿Y por qué? Porque los valores de Dios no cambian. Lo tremendo es que nosotros tuvimos un ejemplo que se llama Jesucristo. Así es. Jesucristo vino mostrando los valores del cielo, de Dios, sin comprometer principios y caminando en la verdad. Y nos ha dejado a nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo para nosotros ser esa luz en este tiempo. Así es. Porque Jesús vino a un mundo lleno de pecado.
¿verdad que sí? Y él no comprometió sus valores, él vino a influenciar a ese mundo. Y también dejó a la iglesia para que la iglesia fuera la influencia para este mundo con los valores de Dios. Sí, ¿y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el efecto en la sociedad de haberse apartado de estos valores de Dios, valores cristianos? Bueno, una de ellas es que hay una tendencia de vivir sin ley. Sí. ¿Qué quiero decir eso? La gente tratar de cometer crímenes, salir impune, haciendo maldad, cosas y buscando todo tipo de crimen. Uno se pone a ver las noticias y uno se queda asombrado de cómo la gente trata de vivir sin ley, hacer lo que quiera, hacer cosas totalmente ilegal. Sí, y como que lo hacen sin pensar que va a haber ninguna consecuencia ni que afecta a las demás personas, y es parte de eso de vivir sin ley. Sálvese quien pueda, agarro lo que yo quiero sin pensar en que están dañando a otras personas. También otra cosa que vemos en el decline de los valores cristianos en esta sociedad es lo que es la devaluación de la vida humana. Vemos crímenes en las noticias todo el tiempo, lo que ya no se toma el valor de una vida como antes habíamos visto. Así es. Cuando una persona no tiene los valores cristianos de Dios, bueno, Dios dice que nosotros somos creados a su imagen. Una vida humana, sea cual sea, tiene un valor incalculable. Y cuando la vida se toma como nada, uno ve homicidios, asesinatos, salen que este mató a 3, mató a 4, como si no fuera nada. Esa es la pérdida del valor de la vida. Pero también otra cosa más que ha surgido es lo que vemos del racismo. Hay una división que tiene que ver con las razas, de que dicen, no, esta raza se piensa superior a la otra, y causando una división, o por lo menos hablando de este tipo de problemas. Mire, cuando una persona tiene un valor según la palabra de Dios, ¿qué dice Dios acerca del racismo? Bueno, somos todos parte de la raza humana. ¿Y qué es lo que decía? Que no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, varón, no hay hombre, hembra, varón y hembra, esclavo, libre, ni el estatus socioeconómico. Nada de eso importa para Dios. Exactamente, que todos somos iguales delante de Dios. Entonces, cuando uno no tiene el valor cristiano, la gente entra en racismo, en superioridad, diciendo que su raza es superior a la otra, cuando en verdad eso no es cierto. No delante de los ojos de Dios. Todos tenemos el mismo valor. Cristo murió por todos. Así Amén. es. También vemos que en esta sociedad donde han devaluado los valores cristianos, vemos que hay egoísmo, y también que la gente quiere solamente lo suyo, acaparar las cosas, pensar en dinero, pensar en superarse a sí mismo, no importa quién se lleve por delante. Vemos que no se tiene en cuenta las otras personas o el sufrimiento de las otras personas. Eso es parte de ver la devaluación de la vida humana y de la sociedad que va en decline. Sí, y todo eso también trae división. Hay divisiones, hay una polarización en la sociedad, porque algunos piensan que ellos y su causa está correcta, los otros están totalmente mal, y que ha causado división. Bueno, sí, hay división en todas partes. En todas partes, aún en las familias. Exacto. Que una de las cosas que vemos como resultado de lo que es la devaluación o el decline de los valores cristianos es que vemos que el concepto de la familia ha cambiado. Porque es lo popular hoy en día. Vemos que y sabemos que la familia fue instituida por Dios. Que como Dios la creó, Él es el único que tiene derecho a definirla. Pero en estos tiempos, a causa de la pérdida de los valores cristianos, lo que es el concepto de la familia se ha perdido. Así es. Hay personas que dicen, bueno, nos juntamos y ya. Y no es el concepto de Dios, era una relación permanente de por vida. De pacto. Una relación de pacto. Y bueno, cuando eso se pierde, vemos que los que sufren son las personas envueltas, los niños, hijos, la sociedad, todo el mundo termina perdiendo. Pero no solo eso, sino que cuando no hay estos valores o este punto de vista cristiano, vemos que las personas andan en la vida sin propósito. Y por eso vemos tantas personas que se aferran a una causa. Ya sea una causa política o cualquier otro tipo de causa. Lo que iba a decir, que así es, que muchas personas, como no tienen identidad en nada, no saben por qué están en esta tierra, buscan llenar esas áreas de sus vidas con
con otras cosas, buscan causas a quien donar, algo que le dé identidad, algo que llene esa necesidad en su vida. Y no hay nada malo, ¿verdad?, con donar a causas benéficas que puedan beneficiar al mundo. Al contrario, ese es un valor de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere que nos dé identidad a nosotros. Así es. Y todas estas cosas las vemos desde el Antiguo Testamento, que básicamente es una señal de cuando hay un tipo de juicio sobre una... En otras palabras, el resultado de apartarse de Dios es que estas cosas vienen a la sociedad. Y de cierta manera podemos decir, esto es un juicio que viene a la sociedad. Ahora, ¿cómo es que este tipo de cosas sucede? Bueno, la parte clave es primero empezar a quitar el conocimiento de Dios, quitando la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde es ilegal siquiera enseñar la Biblia en los Estados Unidos. Antes esto era parte natural, normal de la tradición, de la cultura humana, del fundamento de este país. Y cuando eso fue quitado, tenemos una generación que se crece sin el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no nos vamos a sorprender si tratan de reemplazar los valores de Dios por otros valores. Así mismo es, y eso es una de las cosas que vemos en las Escrituras, de lo que estábamos hablando hace 2000 años, más de 2000 años atrás, que cuando lo leemos ahora, vemos lo mismo. Una sociedad que crezca sin los valores de Dios, hay que volverla a enseñar, como a reprogramar, a saber a los valores de Dios para poder implementarlos en sus vidas. Y eso es lo que ha pasado en esta nación desde los años 60, cuando se sacó lo que era la enseñanza de la palabra y la oración en el área de la educación. Pero también lo que vemos es que el resultado de eso, que un pueblo o una nación que haya comprometido sus valores, comprometen sus valores poco a poco, y por eso va en decline la sociedad. Lo compromete y empezamos a pasar leyes que comprometen los valores de Dios, empezamos a acomodarnos a la nueva manera de pensar de la sociedad, y eso empieza a declinar la sociedad y la vida personal de las personas. Si eso va normalizando los valores seculares, apartando los valores de Dios. Incluso también vemos que afecta a personas que son cristianas, que no han aprendido esos valores y a veces vienen a la iglesia y pasan como pasan más tiempo en el mundo, que en la iglesia tienen valores seculares y los traen a la iglesia. Así que cuando un creyente mismo, un cristiano mismo, si no sigue los valores cristianos, está operando igual. Y en vez de ser parte de la solución que Dios quiso que fuéramos, seguimos siendo parte del problema. Y por eso también muchos hasta rechazan un agente de cambio, el agente de Dios de cambio, que es el Espíritu Santo de Dios. Y entran en una rebelión en contra de Dios, donde hay una sociedad que no solamente ha puesto a Dios a un lado, lo ha puesto como irrelevante, sino que está en rebeldía en contra de Él. Sí, entonces una de las cosas que podemos decir es que cuando una sociedad pierde esos valores, nosotros los mayores, los que ya hemos sido enseñados y entrenados, es nuestra responsabilidad entrenar a una nueva generación que viene de un mundo y una sociedad que ha perdido esos valores. Así es. Ahora, hay muchos valores que podríamos hablar de Dios que pueden causar un cambio radical en su vida, pero también a la vez va a afectar su familia, su sociedad y toda su esfera de influencia. Y le voy a mencionar algunos ahora que vamos a estar hablando en diferentes podcasts. Uno de ellos es el amar a Dios. Sí, el amar a Dios va a causar una gran diferencia en su vida. Otra es de amar a otros, amar a las personas que conocemos, nuestros vecinos. Otro valor cristiano tiene que ver con generosidad. Nuevamente, estas son cosas que se están perdiendo. Y otra es el perdón y el arrepentimiento. Cuando una persona sabe vivir una vida de perdón, hay tantos problemas. Porque hoy día no se perdona a la gente, pero Dios nos enseña a perdonar. Y para eso vamos a estar en otro podcast. Sí, en el próximo podcast vamos a hablar específicamente de amar a Dios, uno de los valores que se ha perdido. Y vamos a hablar no solamente de que se ha perdido, pero que cuando implementamos ese valor en nuestras vidas, nuestra vida cambia y la sociedad a nuestro alrededor cambia también. Así que les esperamos para el próximo podcast.